Hoy la idea es trabajar sobre una temática que tiene que ver con el mundo de la adolescencia y cómo los adultos nos posicionamos frente a este mundo que para nosotros es totalmente nuevo, porque las adolescencias, si bien a lo largo de la historia siempre han marcado un punto de diferenciación en relación a la generación anterior, porque justamente de alguna manera también la adolescencia se trata de un momento evolutivo particular en el cual el sujeto tiene la necesidad de una salida que se llama salida exogámica, de una salida al mundo por fuera de su familia. Y esto muchas veces trae aparejado cierto nivel de conflicto con las figuras de autoridad, con los adultos, y muchas veces en la casa se genera un caos en relación a esto del adolescente rebelde. Pero vamos a pensar por qué el adolescente tiene esa necesidad de salir y tiene esa necesidad de posicionarse desde la rebeldía y muchas veces argumentando esa rebeldía con ciertos patrones culturales que para el adulto de alguna manera son un poco incómodos. Tiene que ver justamente con esa necesidad del adolescente de salir del discurso familiar. Cuando hablamos del discurso familiar, hablamos de este mundo que va enlazando el niño desde su nacimiento, que es el mundo de su casa, el mundo de sus padres. El niño se va desarrollando y va teniendo dentro de su armado vital a sus padres como referentes y a su familia como única referencia, de realidad. Por lo tanto, los vínculos, las interacciones, el lenguaje, las demandas y de alguna manera también los anhelos y los deseos están directamente ligados a el mundo de los padres y los hermanos si los hubiera. En este momento particular de la vida evolutiva, en la adolescencia, el sujeto rompe o intenta romper con esas estructuras porque justamente lo que necesita es vincularse con el mundo por fuera de la familia. El mundo por fuera de la familia justamente implica un mundo totalmente nuevo para el adolescente, al cual de alguna manera también lo atrae, lo seduce y trata de encajar. Y trata de encajar de una manera particular que es formando o sintiéndose parte de algún núcleo o parte de algún grupo y de alguna manera se hace como fanático de la posición en relación a lo que ese grupo genera, pero tiene que ver con esa necesidad que tiene el sujeto en ese momento tan particular de su vida de pertenencia. La idea de la pertenencia a un grupo es fundamental y ahora están necesitando la pertenencia a un grupo que no es la familia. Y ahí es donde por lo general vienen los choques y las tensiones. Sabemos que la diferencia, hay tres duelos puntuales sobre el cual el adolescente desarrolla su salida, ¿no? de la niñez. Uno tiene que ver con la pérdida de los padres de la infancia. Estos padres que lo fueron todo, que tenían toda la razón, que eran aquellos a quienes acudían para preguntarle o para generar dudas o interrogantes, y esos padres ya no están ofreciendo respuestas a sus demandas, ni están ofreciendo respuestas a sus necesidades. Entonces ahora el niño, que ya empieza a ser un adolescente, empieza a buscar esto en su grupo de pertenencia, afuera. Por otro lado, la pérdida de esa falta de necesidad de posicionarse sexualmente en la vida. Hasta un determinado momento el niño no tiene ninguna necesidad de posicionarse desde el género o desde el lugar de su sexualidad, y acá en la adolescencia parece que hubiera como una necesidad de posicionarse frente a esta demanda que tiene que ver con la posición o la identificación sexual, que también es todo un tema bastante complejo. Y por otro lado, la pérdida del cuerpo de la niñez. Tanto el niño como la niña empieza a sentir, en este caso sobre todo las niñas, un cambio en el cuerpo que los posiciona de distinto modo en relación a la mirada del otro, pensando a la mirada del otro también como una posición de sujeto deseante y de sujeto deseado. Cuestión que no era un tema en la niñez. Entonces, sobre estos tres duelos, sobre estas tres cuestiones, la adolescencia va discurriendo y claro, van apareciendo confrontaciones y tensiones con el grupo familiar primario.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces en la consulta los papás de los adolescentes se encuentran bastante perdidos en relación a esto que ocurre, teniendo en cuenta que los grupos de pertenencia hoy están muy relacionados a entidades que tienen más que ver con lo virtual, juegos. Los niños se encuentran en juegos virtuales o en alternativas virtuales, pasan muchas horas, mucho tiempo en la computadora, pero es difícil que los padres entiendan que ellos vivencian la computadora como una ventana al mundo. No es para ellos como la televisión, una emisión y una recepción de información, sino que tiene que ver con un intercambio y tiene que ver también con un mundo, que es el mundo que el adolescente hoy de alguna manera está eligiendo porque encuentra ahí cierto nivel de pertenencia a un grupo del cual se siente parte. Por otro lado, la indefinición sexual, ¿no? Que también es un tema bastante actual. El niño retrasa muchísimo el tema de su definición sexual y parece que en cierto punto hay como una indiferenciación que también forma parte del discurso cultural en relación a esto de la posición del género y de la no necesidad de posicionarse dentro de un género o de otro, más allá de que esto muchas veces esconde ciertas dificultades en cuanto a la identidad sexual de los adolescentes. El hecho de que un adolescente tenga estilos, formas o vestimentas o manifestaciones de índole de género no quiere decir que se haya identificado sexualmente con eso. Situación que en muchos casos las familias lo toman como una situación de muchísima tensión y conflicto, ¿no? Y por otro lado, la pérdida de la autoridad. Los padres pierden autoridad y esa pérdida de autoridad genera tensiones en la lógica de las relaciones familiares. Es muy importante poder pensarlo a todo esto porque el adolescente está bastante perdido. Sobre todo hemos pasado un año muy, muy complicado porque los niños encima que ya de por sí tienen la dificultad de la salida de la familia, el encierro que ha generado este estado de aislamiento, los ha posicionado aún más férreamente en esta dificultad, ¿no es cierto? Hoy el niño que hoy tiene 13, 14 años, prácticamente en ese momento tan particular de desarrollo, no ha podido adquirir herramientas como para esa salida exogámica. Y hay como cierto retroceso en los chicos de esta edad en cuanto a su posición adolescente, ¿no? Entonces, tenemos que esperarlos un poco. Lo social es fundamental, el intercambio social es fundamental, los ámbitos de intercambio son fundamentales justamente en este momento de la vida más, porque es donde el niño pasa de la niñez a la adolescencia y encuentra en un grupo externo esa posibilidad, la posibilidad de encontrarse en un grupo propio. Esto, bueno, se ha retrasado y de alguna manera se ha interrumpido en virtud de todo esto que hemos vivido. Pero no obstante van apareciendo posibilidades dentro de lo que es la red y dentro de lo que son los intercambios en las redes sociales de una sociabilidad posible y el adolescente está prácticamente todo el día pegado al celular o pegado a la computadora porque es el único elemento que lo saca de alguna manera de esta situación familiar endogámica de la cual en la adolescencia, aparte en la adolescencia sana, ¿no? El sujeto intenta salir, porque de alguna manera esta salida exogámica, este conflicto familiar, esta rebeldía adolescente, es justamente la salida normal de lo endogámico de la familia. Recuerdo que Arminda Verasturi hablaba en los 70, 80 de la adolescencia normal como un estadio muy extraño, pero justamente lo normal era lo extraño en la adolescencia. Hoy es como que los adultos esperan que los hijos transiten la adolescencia de una manera totalmente tranquila, sin generar conflicto, adhiriéndose a los estándares de lo que en algún momento fue las formas y los estilos de nuestra época. Y nos olvidamos que también los adultos cuando fuimos adolescentes estábamos en un momento muy particular, bastante perdidos y con una situación conflictiva muy fuerte, con padres que no nos comprendían y con la necesidad de encontrar por fuera grupos de aceptación. Y de esto no pasó mucho,
pero parece que nos cuesta entender que nuestros hijos adolescentes están en la misma situación y ellos también están buscando afuera un grupo de pertenencia a partir del cual poder identificarse y a partir del cual poder generar esto que tiene que ver con el mundo adulto, su identidad. Así que bueno, es una cuestión interesante para pensar, para que los adultos que se sientan con una situación de complejidad, de falta de comprensión o de tensión puedan consultar a un espacio psicológico, o el adolescente, si está viviendo esto con angustia o con malestar también, se los pueda convocar a un espacio terapéutico, porque muchas veces la compañía, el acompañamiento en este momento evolutivo se hace realmente muy importante. Así que los invito a que si hay alguna situación, pregunten y consulten a un profesional. Bueno, esta era la inquietud. Espero que lo podamos ir pensando en próximas emisiones y nos estamos viendo.